Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en el podcast de Con B de Borro, con doble O. Estamos con el buen bot y hoy tenemos a un super invitado especial denominado, o bueno, se llama Audioso. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Cómo estás, mi Audioso? Hoy vamos a hablar sobre las teorías de conspiración entre Ucrania y Rusia, la guerra que se está viviendo. Pues aquí bien, aquí con este tema interesante de Rusia y Ucrania y también saludando a toda nuestra audiencia y sobre todo también saludando a nuestro invitado especial, Audioso. ¿Cómo estás, Audioso? Muchas gracias por esa cálida bienvenida. Eh, Reitero mi agradecimiento por invitarme a este su pequeño espacio, por dejarme entrar en él. Y bueno, espero que tengamos una charla muy agradable. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien esté escuchando. Estén listos para una conversación amena sobre temas interesantes y sobre todo con algo que genera interés, genera curiosidad, que es los conflictos o el conflicto que está ocurriendo actualmente y las teorías que se manejan en redes alrededor de este evento que podríamos decir que sí ya es de carácter histórico. Así que adelante, mis compañeros. Bien. Correcto. Muchas gracias, mi estimado Audioso. Bueno, para comenzar, pues le pusimos, así es su nombre Audioso, digamos que para ocultar su identidad, como todos aquí la tenemos oculta, para los que están escuchándonos. Y bueno, dentro de esta guerra que está en Ucrania y bueno, Rusia, que invadió, se han generado varias teorías, ¿no? Y bueno, aquí nuestro invitado Audioso, pues nos estaba comentando la otra vez todas las teorías que tenemos, todas las teorías que piensa, de muchas cosas de las vacunas, del nuevo orden mundial, de varias cosas que están sucediendo, ¿no? Después de toda esta pandemia, pues las vamos a desarrollar aquí y pues él nos va a dar un gran punto de vista, póngale mucha atención y abra su mente también usted para que pues diga si qué es lo que opina y también que no todo se crea o no todo crea de lo que a veces se escucha en pues o en la televisión o en los medios digamos comunes, ¿no? Que aquí podemos divagar otras cosas que están pasando. Pues bien, mi Alex, no sé con qué te gustaría comenzar para... Ok. Mira, del tema obviamente tiene varias aristas. Ahorita lo curioso, lo más novedoso que se ha dado en materia es el distanciamiento de Occidente, bueno, se le podría hacer a llamar así, ¿no? O las sanciones que más que el gobierno ruso o a Putin, pues va en perjuicio de la sociedad. Estamos hablando de que, por ejemplo, las sanciones económicas, la restricción de importaciones e incluso el retiro de empresas, ya dijo McDonald's, ya dijo la famosa Coca-Cola y empresas transnacionales gringas que se retiran de Rusia. Entonces, eso también tributariamente genera un perjuicio a Rusia, porque si hay un consumo amplio de esos productos, pues también hay una merma económica más allá también de las sanciones que se están imponiendo, pero es buen punto de partida para poder hablar del tema, sobre todo para desentrañar el por qué es el conflicto. Todos dicen en los medios, bueno, al menos en los medios que estamos aquí en América Latina, pues que tenemos Infobae, tenemos CNN, tenemos la famosa Telerisa, tenemos Telemundo, donde se habla de que los rusos eh, fueron los que propiciaron el conflicto, ¿no? Por intenciones de invasión, por intenciones de revivir lo que era la antigua Unión Soviética, pero también se ha dado una especie de, por decirlo así, censura de la información, porque medios que son afines a ese país de Rusia, como son RT, como son Sputnik y otros medios de comunicación, han sido censuradas y prácticamente la información que corre o que se dice que es verídica es la que se da en lo que se conoce como Occidente, que es Europa, que es América Latina, e incluso ha habido censura en redes sociales de contenido ruso o de información rusa, atañándola como falsa, fake o incluso de que es propaganda pagada por el gobierno de Rusia.
Mi estimado audioso, ¿por qué invadir Ucrania y no invadir otro país? El conflicto de Rusia-Ucrania, como comentaba el buen Bot, se puede ver desde diferentes puntos de vista. Aquí lo importante es tratar de entender de acuerdo a qué fuente se consulte, pero vamos a partir de lo que se conoce y de lo que existe ese consenso en lo que puede servir como una base de por qué esta invasión. Si nos vamos a los antecedentes, eh, bueno, sabemos que Ucrania formaba parte de lo que es la extinta Unión Soviética. Una vez que se da esta separación, eh, Rusia obviamente conserva ese ojo vigilante en lo que fue su territorio. Y en ese sentido, Ucrania, conforme va pasando el tiempo, siempre obtiene el interés de que sea integrado a la OTAN. Esto obviamente no está bien visto por Rusia porque consideraría que al hacerlo, Ucrania al entrar a la OTAN, Rusia pierde influencia en este territorio, que es una zona muy estratégica para Rusia en todos los sentidos, principalmente en el tema bélico. Así que Rusia trata de eh, pausar, de estorbar, vamos a decirlo así, esta negociación de Ucrania con la OTAN para ingresar. Entonces, esto genera una división entre los ucranianos, porque están los ucranianos que desean incorporarse, que Ucrania sea incorporada, y Rusia, perdón, los que no están a favor y que son prorrusos. Entonces, hay un acontecimiento muy importante que ocurre en Ucrania, que Rusia aprovecha para invadir y entonces generar un conflicto y tratar de retomar, bueno, de tomar esta zona de Crimea, que es la zona estratégica que Rusia ansiaba tener porque le da salida al Mar Negro. Militarmente hablando, esa zona es muy importante. Ucrania arrastra un problema de una serie de protestas que incluso quien nos escuche encontrará que es muy parecido a lo que ocurrió aquí. Hubo unas elecciones y el candidato que estaba contendiendo el nombre en ese evento, bueno, en esas elecciones, tenemos a dos Víctor, que es un nombre bastante común ahí, es un tal Yushchenko y Yanukovych. Estos dos contendientes, uno era pro unirse a la OTAN y el otro estaba en contra de ello. Ocurren las elecciones y gana Yanukovych, pero las internacionales determinan que estas elecciones estuvieron trucadas, que fueron manipuladas. Tanto los internacionales como los nacionales presionan, el partido de oposición de este Yushchenko también presiona, y se da lo que se conoce como la Revolución Naranja. Esta Revolución Naranja desencadenó una serie de protestas que la duración fue de un mes, pero fue suficiente para que se convocaran nuevas elecciones. El tribunal ucraniano convoca nuevas elecciones y bueno, ya gana este candidato, es Yushchenko, gana con el 52% de los votos. Y entonces él trae estas ideas novedosas para que Ucrania no solo pueda ser considerado incorporarse a la OTAN, sino también a esa aspiración que tenía de la Unión Europea. Y bueno, en esta serie de protestas es cuando Rusia aprovecha e invade Crimea en el 2014. Entonces, esta situación ha generado mucha tensión en la zona o sea, siempre han tenido problemas, pero actualmente esa situación revienta. Si ese conflicto lo vemos, o sea, como está actualmente, ya teniendo el antecedente que acabo de comentar, se analiza la idea de Rusia de invadir es precisamente por no perder ese control. Eh, Se manejan varias hipótesis, es decir, como comentó también el buen Bot, los medios de comunicación son una herramienta que, bien utilizada, favorece a que el ciudadano conozca lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero al mismo tiempo también son herramientas que pueden ser utilizadas para
manipular esa percepción que tienen las personas de su realidad, tanto quien está viviendo el acontecimiento como quienes estamos fuera de él. Entonces, en ese sentido, los medios juegan un papel fundamental. La versión que tenemos de los medios que consideraríamos oficiales es que Rusia invade por una cuestión de quiere recuperar el territorio y Rusia es el malo. Si vemos los otros tipos de, o sea, los otros medios, los alternativos, dicen que no, Rusia es el bueno, porque la invasión que está generando no es contra los ciudadanos ucranianos, ni siquiera para recuperar el territorio. Directamente es porque, de acuerdo a su inteligencia, han encontrado que hay indicios de que Estados Unidos está trabajando con laboratorios ucranianos en la elaboración de armas biológicas. Estados Unidos, por otra parte, intenta desestimar esta versión diciendo que es mentira. Sin embargo, hay videos donde ministros o funcionarios estadounidenses afirman que sí hay esto y que es proteger estas instalaciones para que no caigan en manos rusas. Entonces, si uno busca un por qué ocurriría una invasión, se puede tomar diferentes elementos que solo podemos obtener de los medios oficiales o alternos. Y aquí en esta pequeña exposición, básicamente lo que planteo es, ok, darle un porqué. Ese porqué, como el dicho, depende de con qué cristal se mire. Es ahí donde uno puede tomar la versión oficial, donde Rusia es el más, donde Putin es quien quiere recuperar el territorio que pertenecía a Rusia, bueno, la Unión Soviética, o aquella versión donde Rusia intenta liberar al pueblo ucraniano de fuerzas controladas por, pues, vamos a decirlo así, mafias, y entre ellas esas teorías que se manejan sobre que están infiltradas o hay elementos neonazis. Y obviamente esto ya es un tema, pues, mejor dicho, no solo el tema, sino las declaraciones de ese tipo, pues son más delicadas, ¿no? Pueden generar incluso una mayor tensión. Y uno como ciudadano, como espectador, está en medio de ello, ¿no? Porque uno lee lo que dice en medio, pero realmente uno no tiene la certeza de que lo que se nos muestra en televisión, en redes, en la radio, es real. Sabemos que con la tecnología actualmente es muy fácil manipular esa percepción de las personas, de controlar a las masas. Existen muchos antecedentes de psicólogos que evalúan ese comportamiento, esa psicología de masas y de cómo es muy fácil controlar a la mentalidad de las personas, no por mal, pero teniendo en cuenta que las ocupaciones que tiene un ciudadano promedio, pues es trabajar, estudiar, más las ocupaciones y preocupaciones personales. Entonces, los medios son esa herramienta donde uno va a buscar no una explicación o no entender el mundo que los rodea, más una explicación de los fenómenos que están ocurriendo en ese momento. Así que eso, los medios contribuyen en principio, a informar, pero al mismo tiempo a desinformar. Y uno como ciudadano, para formar un criterio, como lo comentaste al principio, no solo con las teorías conspirativas, hay que tener la mente abierta. Creo que para cualquier cosa hay que tener la mente abierta. Claro. Entonces, este tema de Rusia-Ucrania, para entender el por qué, habría que tener la mente abierta y entonces ver cada vertiente, cada versión. Y en todo caso, como se suele manejar en muchos blogs, en muchos videos, la última opinión la debe tener la persona. La última palabra, evaluar qué elementos considera que puedan dar esa explicación o qué explicación es la que a esta persona o a este ciudadano que intenta informarse le satisface, le genera o le proporciona las herramientas para él mismo generarse un criterio y no el medio o miedo también, disponga a generarse, a creer que está generando un criterio, en lugar de ello, adoptar el criterio que se considera como oficial, es decir, los medios dicen, este es malo, y que automáticamente el ciudadano diga, este es el malo. Y, y, Entonces, y, y, ese, y mi odioso, y eso creo que es lo que está pasando. Pero bueno, bueno, de todo lo que me has mencionado, hay cosas muy importantes que te quiero preguntar, ¿no? Una de estos es de que, como dices, ¿no? A veces los medios te hacen creer quién es el bueno y quién es el malo. Por ejemplo, ¿no? Lo que ha venido pasando todavía hace unos meses atrás, todavía si nos íbamos a
noviembre del año pasado, o sea, del 2021, inclusive finales del 2022. Acuérdense la figura de Putin como era, ¿no? Vista aquí en América, como el ser todopoderoso, como un presidente muy fuerte, muy inteligente, que tenía un control y una dirección de su pueblo, o sea, de los rusos, que le había dado progreso, le había dado desarrollo, había mantenido la economía, ¿no? Y bueno, eh, viene la guerra y cambian la figura de Putin, ¿no? Inclusive habían muchos memes, habían muchos, no memes, habían muchos, digamos, mucha propaganda en redes sociales ahorita que mencionas eso, de, de Putin con el clásico bigote, ¿no? El clásico bigote de Adolf Hitler, o sea, lo estaban comparando, le ponían ciertas cosas, le ponían que era un dictador, porque pues, para los que nos escuchan, si saben, Putin, pues lleva varios años en el poder, todas, según su democracia, no me consta, ha sido reelegido varias veces, si no mal recuerdo, lleva ya 17 años en el poder, un poco más, y y bueno, todos o varios, cuando vas a Europa, se sabe que varios países, y aquí es la pregunta que te quiero hacer, que podría ser muy conspiranoica, ¿no? Muchos piensan que, pues, el espíritu del comunismo o que el comunismo ya había quedado en los 80, pero muchos mencionaban, o Rusia tiene el control de ciertos países, aún, digamos, como colonias, como países que fueron parte de la Unión Soviética. Uno de ellos es obviamente Ucrania, pero también está Armenia, está Moldavia, está Bielorrusia, está Lituania, está Letonia, Estonia, está Kazajistán, está Uzbekistán, Azerbaiyán, entre otros, ¿no? Los que rodean el perímetro ruso, que es estrategia, todo eso de territorio, como mencionabas, ¿no? Que son salidas al mar y ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí sería, ¿seguirá el espíritu comunista? O sea, aunque digan ya acabó el comunismo, eso que en los 80s, ¿seguirá el espíritu dominando? O sea, Putin sí quiere el control todavía de esos países, porque desde mi punto de vista, aunque ya acabó el comunismo, al parecer hay cierto control. Como ves, mi buen audioso. Interesante lo que comentas, porque en efecto, se dice, entre comillas, que como murieron cualquier ideología parte de una idea y las ideas, creo yo, no mueren. En todo caso, permanecen en un estado de aletargamiento mientras no vuelven a ser retomadas o incluso sirven de inspiración para nuevas o como bases, ¿no? Incluso dogmáticas para nuevas corrientes de pensamiento. Entonces, es posible que haya aún latente. Podemos verlo en otros sistemas de gobierno, en otros lugares de la filosofía, parte de esa, y digo, y no está mal, a final de cuentas todos somos producto de una combinación de ideas, en eso no solo el aprendizaje, sino la leemos, estudiamos, escuchamos otras personas, incluso la interacción día con día, bueno, forma nuestro criterio. En este caso, estas ideas siguen latentes, incluso hay gobiernos que sus políticas están fundamentadas, no dicen abiertamente, ¿no? El comunismo, y creo que también sería un poco tal vez radical asumir que las ideas, o sea, directamente son del comunismo, sino tal vez comparten la filosofía. En ese sentido, lo que comentas con lo del comunismo, bueno, vamos a darle ahora un enfoque un poco conspiranoico. Es cierto, o es con la que se en red, vamos a llamarle así, a esta parte o esta sección que se llame lo que se dice en redes. Precisamente este comunismo se pretende implementar, o esta filosofía comunista se pretende implementar en el mundo para generar ese nuevo orden, donde las personas, pues obviamente tengan solo lo esencial. De ahí que si uno navega por internet, por las redes, hay una frase que ronda mucho y dice, no tendrás nada y serás feliz. La filosofía de esto es no solo un comunismo a nivel soviético o incluso el estilo de, vamos a llamar este comunismo
modificado que tienen en China. Es una nueva corriente donde las personas no aspiren a tener demasiado, sino donde un ente regulador, entiéndase pues, un superestado, vamos a decirle así, pretendería controlar los aspectos fundamentales del ser humano. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales? O es las áreas donde un ser humano se desarrolla económico, a nivel personal, a nivel profesional, evidentemente. Y ese control es que ya se tiene, obviamente, en el tema económico, bueno, con todas las aplicaciones que ya controlan las cuentas, la información que tienen los bancos, las declaraciones que se hacen de impuestos, ese rastreo que se hace de los capitales, por seguridad, sí, pero bueno, es una forma de control. La forma en que personas incluso se vuelven, y hay algo muy importante, no, obviamente esto no está como tal en el tema del comunismo, pero algo que no se ha podido controlar y que creo que es muy importante y sí, se hacen intentos, es controlar lo que la gente piensa, esa percepción. De ahí es donde juegan los medios un papel muy importante porque tienden a anular la parte del criterio de las personas. Entonces, si esto se logra controlar a nivel económico, a nivel intelectual, a nivel incluso en las aulas, precisamente las aulas de educación son para incentivar el pensamiento crítico, la investigación, el debate. Si se llega a un nivel de adoctrinamiento donde, por eso era importante la parte que hablaba sobre el advertimiento histórico, porque al final del día la verdad absoluta pues nadie la tiene. Para que solo exista una línea no solo de pensamiento, sino de la descripción que ocurre de un acontecimiento, también creo que es algo peligroso. Y es una forma de también controlar lo que las personas pueden o no pensar y de dónde pueden informarse. El comunismo como herramienta si quieres, de control y de este nuevo orden mundial juega un rol también importante. De hecho, lo comentaba alguna vez contigo. Albert Pike es una figura que también se menciona, un currículum bastante interesante y de acuerdo incluso a artículos del ABC, en ciertos medios se habla sobre las predicciones y hablamos de predicciones por pudo plantear, describir cómo ocurriría la Primera, la Segunda Guerra Mundial y cómo esto afectaría la vida del mundo y sus consecuencias en la posteridad. Lo inquietante o lo interesante también es que predijo lo que ocurriría con una Tercera Guerra Mundial y en esta Tercera Guerra Mundial el comunismo juega un rol muy importante para la destrucción de otras ideologías y el enemigo en esta guerra es, entre otras cosas, el cristianismo. Entonces, es bastante interesante leer ese tipo de temas y, como dijiste, ¿no? Todo esto con la mente abierta, no tomándolo como verdad absoluta, pero como otra perspectiva, otro matiz de esta realidad que todos estamos experimentando constantemente. Bien. Y hablas un nuevo orden. Y eso creo que sí se ve muy bueno. Los que saben, yo creo que de geografía básica y de geopolítica muy básica, pues sí te das cuenta que existe un nuevo orden, ¿no? Que está figurando de poder en América, en Europa Occidental y en Occidente, ¿no? Podemos ver, no sé, Estados Unidos probablemente, aunque sigue teniendo mucho poder, pues lo ha venido perdiendo, ¿no? Porque ha crecido un país demasiado en los últimos años, que es China. Y pues todos sabemos que los chinos también están muy aliados con los rusos, ¿no? En cuestiones geopolíticas, en cuestiones económicas y probablemente hasta en cuestiones de guerra pueden ser aliados. Y bueno, lamentablemente México pues no tiene una postura y en este nuevo orden, probablemente porque México esté muy cerca de Estados Unidos, siempre guarda eso de nosotros somos pacifistas, nosotros no, lo que queremos es el diálogo, pero yo siento que en el fondo eso pues no, siento que existe una postura, siento que hay una postura de México. ¿Tú con quién crees o qué postura crees que tenga en el fondo México, mi audioso? También es una postura muy complicada porque, como bien dices, México siempre se ha caracterizado por ser neutral,
por buscar incluso la mediación entre conflictos. Y eso creo que es, alguien podría decir que es como jugar a ser Suiza, que podría ser una postura no la ideal, pero creo que es la más acertada, sobre todo porque precisamente cuando, si quieres a nivel estratégico incluso, no es conveniente tomar partido en este tipo de eventos, sobre todo si eh, hay un conflicto armado, evidentemente, pero es un hecho que la política un, es un peso muy importante. Entonces, tomar una postura y decir, pues no sé, apoyar en este caso a un país como Ucrania o apoyar a un país como Rusia o en cualquier tipo de conflicto, compromete obviamente sus intereses como país. Y pasa algo muy curioso, porque México no ha entrado directamente en una posición incómoda, podríamos decirlo, de acuerdo a lo que se maneja en los medios. Pero en este caso, obviamente, un país, y aplica a México, tiene que ver por sus propios intereses. Puede sonar un poco egoísta, pero lo saco a colación porque el caso que está ocurriendo ahora con el tema, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Venezuela es un socio político, económico y me parece que está bélico de Rusia. Sin embargo, Estados Unidos ha tenido acercamientos con Venezuela para negociar temas de petróleo. ¿Y qué ocurre? Venezuela, en principio, es un socio comercial y, vamos a decir, su amigui de Rusia. Pero, ¿qué ocurre si tiene que negociar con Estados Unidos? Evidentemente, ve por sus propios intereses. Entonces, la postura de Venezuela es, ok, yo soy socio de Rusia, pero eso no significa que no pueda comerciar con Estados Unidos. Básicamente, y lo leí el otro día en un comentario, es como decir, tranquilo amor, es solo un amigo, ¿no? O sea, Venezuela está viendo por sus propios intereses. Y básicamente es lo que hace cualquier país, y creo que uno como individuo incluso también lo hace. A veces posicionarse en un conflicto así, se suele decir, ¿no? Como dice el dicho, quien sirve a dos amos, con uno queda mal, y es inevitable. En el caso de México, creo que la postura más inteligente es no tomar partido por ahora. Tiene la presión de Estados Unidos como país vecino y socio comercial. La presión ahora de Rusia no es tan potente. De hecho, en este sentido, también la presión la tiene un poco más Rusia por el tema que comentó Bot. Las sanciones económicas y el aislamiento al que se está sometiendo a Rusia. Se están retirando capitales, se están retirando empresas. Entonces, la presión económica que se está generando es mucha. Así que, como este nuevo, como lo mencionas, ¿no? Y a final de cuentas, cada día el comportamiento político, los acuerdos diplomáticos y demás a la orden del día. Entonces, México, la mejor postura que puede tener por ahora es mantenerse neutra, no tomar demasiado partido, sobre todo porque, bueno, esto, si lo vemos desde una perspectiva ya no solo política, sino también, volvemos al punto conspiranoico, es arriesgado, es lo que después podemos ahondar en otro momento, lo que se conoce con ataques de falsa bandera y las intenciones que pueda tener vamos a llamarle, ente superior, no necesariamente desde la perspectiva metafísica, para generar una crisis. Y entonces condicionar y crear es favorecer las condiciones para que entonces sí germine ese nuevo orden que se pretende. Sabemos que la economía, las guerras, responden incluso a movimientos políticos. Se pactan incluso a veces o se ocasionan, se producen, se crean las condiciones idóneas para que pueda germinar un conflicto. Entonces, en ese sentido, por eso, repito, México su mejor postura es mantenerse lo más neutral posible en la medida de lo posible. Sí, que también los rusos dijeron, ¿no? Este conflicto es entre Rusia y Ucrania. Quien se meta va a haber consecuencias. Y bueno, Claro. ahí creo que está el dicho, ¿no? Si te gusta meterte con Sansón a las patadas, pues toma las Exacto. consecuencias. Y bueno, mi bot, no sé si quieras comentar algo. Sí, claro, es muy interesante lo que nos dice Audioso. Este, es que da el punto porque, ¿cómo decirlo? O sea, no es un tema propiamente conspiranoico porque hay evidencia de cómo inferir
todos los antecedentes y el conflicto que se está dando. Por ejemplo, es curioso en el caso de Putin, que por ejemplo, durante años, incluso se habló de no sé si la audiencia conozca al famoso George Soros, que es un magnate, filántropo, pero que se ha dicho que ahora sí que bajito de la mesa, es un financiador de grupos extremistas, de grupos sociales desestabilizadores de países, que incluso financia movimientos armados. Se ha hablado de Ucrania, en el caso de Ucrania, que como antecedente que derivó a Putin, se habla de intervenir o de tomar esa estrategia militar, es precisamente el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, que entre otras cosas implicaba el cese al fuego y respetar a los terrenos de Donbass, que se encuentran en ese terreno de Ucrania, para efectos de tener su autonomía como nación independiente. Entonces, los ucranianos, se habló previo a la llegada del presidente actual, Zelensky, que se dice también que es alguien que es colocado por la OTAN, por decirlo así, o por Estados Unidos. Se ha hablado del surgimiento en 2014 de grupos extremistas, de grupos paramilitares, entre ellos el famoso Batallón Azov, que implicó la muerte de miles de personas en aquellos territorios, incluso de gente rusa en aquella nación, ¿no? A este famoso batallón que tiene, entre otros lemas, los ideales de del nazismo, del nacionalsocialismo, y se la ha tachado como este grupo neonazi. Tan es así que incluso en el 2021, en diciembre, Rusia propuso una resolución que se aprobó por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre, en el cual busca afianzar lo que es el combate a la glorificación del nazismo, del neonazismo y otras formas de prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas. Y casi todos votaron a favor, hubo abstenciones, pero curiosamente los únicos dos países que votaron en contra fueron Estados Unidos y Ucrania, a lo mejor ya como parte de la antesala de lo que se venía para este 2022. En los últimos años incluso hubo países cercanos a la frontera de Rusia que empezaron a incorporarse a la OTAN. Y finalmente, ante el asedio ante Rusia y ante el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, pues implicó que Rusia dijo, no, pues ya diplomática y políticamente yo ya intenté resolver y ya, pues me tomo por las armas la estrategia militar. Lo curioso en Putin es que, por ejemplo, hablamos de George Soros, ¿no? Quiso incorporar empresas Soros allá en Rusia y Rusia dijo, no, no te vamos a incluir Soros porque eres casi un peligro de seguridad nacional que entres. Porque prácticamente refrendas a Occidente y todo tu esto. Pero por otro lado, hace muchísimos años ha tenido una amistad muy unida con un tal economista alemán que se llama Klaus Schwab. Klaus Schwab es el presidente del Foro Económico Mundial, que se organiza cada año en Davos, y son las personas que intentan el famoso reseteo de la economía. Está tremendo esa cosa. Entonces, ¿cómo puede ser, por un lado, que bueno, está rechazo de Soros, ¿no? Este financiador que incluso se ha dicho que ha financiado los movimientos migratorios en México para desestabilizar México, pero por otro lado tiene a alguien como Schwab, que es una persona que, que prácticamente refrenda a las grandes élites del mundo y que obviamente están del lado de Occidente. Entonces, a todo eso es donde quiero preguntarle a audioso, es que es odioso, ¿no? Preguntarle, porque a final de cuentas el conflicto de Rusia con Ucrania, más allá que podría considerarse local, más allá de que incluso la ONU ha reconocido que no se sabe cuál es el límite territorial de Ucrania,
porque a lo mejor incluso es un conflicto civil y no internacional. Bueno, más allá de eso, la pregunta que le quiero hacer a Audioso es, si tomando en cuenta este parámetro, si el conflicto realmente es como que de buenos o malos, o un conflicto meramente local en donde alguien quiere imponer sus intereses, o a lo mejor es la antesala de lo que se dice para facilitar como una forma de simular un conflicto. Obviamente se lleva civiles de todos lados, pero simular un conflicto para instaurar el reseteo, el famoso gran reseteo mundial, y sobre todo para consolidar lo que se ha dicho de una hegemonía tripartita, China, Estados Unidos y Rusia. Entonces, ¿tú qué piensas, Audioso, de esa pregunta? Bastante interesante. Como lo comenté, sabemos que históricamente siempre ocurren los ataques de falsa bandera, toda esta serie de acontecimientos que a veces dan la sensación de que están hechos para propiciar o detonar alguna situación. Uno puede buscar en los libros de historia, hay documentados algunos eventos que estuvieron condicionados de esa manera. Actualmente es posible, tiene las características de un acontecimiento que se busca. Tenemos camino. El acontecimiento ocurrió, o estaba ocurriendo, o estaba tenso, y se estimuló que detonara y se convirtiera en algo más grande. Tenemos el escenario B, vamos a decirlo así, donde realmente hay un evento, pero los medios de comunicación han jugado un rol muy importante para magnificarlo, darle unas dimensiones que tal vez no tiene. Tenemos el escenario C, donde este conflicto existía, se estimuló, los medios participaron en él y se está utilizando para fomentar que ocurra algo más grande. Podemos analizar en el mundo con otros acontecimientos y sí, los escenarios, incluso la pandemia, y muchas veces cualquier tema que se politiza, porque ese es el problema de muchos de los acontecimientos que ocurren, fenómenos o desastres naturales, en este caso conflictos que pueden resolverse mediante formas pacíficas, así como otro tipo de eventos donde existen estos disparadores, vamos a llamarle, para que se dé una situación que después desencadene un evento o una serie de eventos. Como comenta el buen Bot, en los últimos años se ha hablado mucho de la Agenda 2030 y los puntos que pretende, vamos a decirle, imponer, porque realmente a nadie se le ha preguntado sobre estos puntos y qué tan factibles o qué tan viables son y a qué se va a tener que sacrificar o cuáles van a ser los efectos en la población más allá de lo positivo que pudieran plantear y si realmente es viable, ¿no? Entonces, este gran reseteo del que tanto se habla y que incluso en los medios aparece, hay funcionarios, incluso políticos, están los videos también. Durante la pandemia, estos políticos salieron hablando sobre el gran reseteo y usan palabras clave, no, o sea, clave en el sentido de, a nivel psicológico, sabemos que una mentira repetida 1000 veces se vuelve realidad y los efectos que produce en el cerebro la repetición constante de un término o de información. En ese sentido, se maneja el gran reseteo y se usó mucho tiempo. Se usó el término nueva normalidad, lo escuchamos hasta el cansancio. Se usaron palabras o se usan palabras como resiliencia. Ese término está muy metido, a final de cuentas significa que las personas tenemos que adaptarnos y es un hecho, cualquier ser que sea para sobrevivir debe adaptarse, pero las condiciones a las que debe adaptarse deben o normalmente vienen de manera natural, no provocadas. Y estos términos muchas veces se usan para manipular esa percepción. Entonces, en términos del conflicto, saco el tema a colación de la terminología, porque nosotros que estamos fuera de esa zona, digamos,
o las personas que escuchen en general, si no formamos parte del territorio de Rusia, Ucrania y zonas aledañas, como tal no tenemos la certeza ni la forma de verificar que ese evento está ocurriendo. Sin embargo, lo podemos notar de manera económica. Y si tanto ustedes como quienes escuchan recuerdan que antes de que empezara la pandemia se hablaba de una recesión, que todos los países estaban en riesgo de una recesión y venía una recesión muy grande y no imaginábamos lo que iba a provocar evidentemente la pandemia. Ocurre la pandemia, hay algunas cosas que posiblemente pudieron hacerse mejor, pero las medidas que toman los gobiernos, ¿qué es? Paralizar la economía, precisamente un sector o un área, mejor dicho, muy importante para el desarrollo de cualquier país. Entonces, había una amenaza de recesión y las medidas que se toman son precisamente medidas que van a afectar la economía de cada país. Algunos países, por ejemplo, soportaron muy bien las cuarentenas, entre comillas. Sin embargo, hubo consecuencias como cierre de negocios. Pero economías de países en vías de desarrollo, esas políticas son poco viables, no son fáciles de llevar. Por ende, la gente tiene que reactivarse. Así que si hablamos de que en este RCP, quienes controlan el mundo, hablamos de políticos, de estos economistas, tomar medidas que van a dañar o van a afectar la economía, no solo del país, sino que del ciudadano. Sí resulta un poco sospechoso, ¿no? O como dicen, no hagas cosas buenas que para reacciones llevan a decir, sí, tal vez lo que se quiere hacer es estimular ese reseteo, que ocurra una crisis de tal manera que entonces se modifique la forma en cómo se conduce la sociedad actualmente. Se dice que el capitalismo está muerto y que la idea es cambiar esa forma económica. Entonces, ¿cuáles son las dos industrias que mueven más dinero en el mundo? La farmacéutica y la industria armamentística. Si uno estimula un evento donde se van a vender medicinas, uno podría decir, sé por dónde están tirando esos caballos, ¿no? Pero si de repente de un conflicto armado, que además hay amenazas nucleares, y sabemos lo que ocurre con las amenazas, las bolsas de valores se manejan mediante esas amenazas, ¿no? Sobre lo que ocurre en un país a miles de kilómetros del otro. Entonces, sí, desde mi punto de vista, puede dar esa impresión de que el conflicto que ocurre actualmente es una antesala, incluso una especie de pretexto para estimular o fomentar que se siga deteriorando la economía, que por sí ya está pendiendo de un hilo, pero que siga fomentándose. Vuelvo a repetir, la subida de precios que está habiendo por este tema, más allá de lo que ya vivimos cada país con el tema inflacionario, no hace más que contribuir, como se dice coloquialmente, ¿no? Echarle más leña al fuego. Entonces, sí, si me lo preguntas, sí, este reseteo está, bueno, el conflicto armado, lo que ocurrió con la pandemia, y no sé qué escenarios vengan más adelante, sí, la finalidad yo creo es generar una crisis para entonces tener la excusa para implementar medidas de control, que fue lo que vimos con el tema de la pandemia. Hubo un tema de salud, hubo gente que falleció, hubo un acontecimiento que se supone tenemos organismos, tenemos entes, tenemos personas especialistas para llevar a cabo pues cualquier plan de acción para alguna emergencia de ese estilo, pero lo que ocurrió fue que se fue probando sobre la marcha, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Se empezaron a implementar medidas que pudieran ser cuestionables, que lejos de estar o dar la sensación de que encaminaran a un control de la situación, fue como para probar, ok, y si generamos este código QR y si damos un rastreo así, cuando en otras situaciones o en otras ocasiones no se da ese rastreo. Hace un par de años hubo un brote de tuberculosis en el metro de la Ciudad de México, bueno, aquí en la Ciudad de México. Y no se dio seguimiento. Salió en los medios, pero no se dio seguimiento. Y la tuberculosis es una enfermedad de una transmisión rápida y hasta cierto punto peligrosa. Entonces, no hubo alerta entre países, no hubo nada. De hecho, sí, de hecho, ahorita que lo dices, de hecho, bueno, para los que están vacunados, solamente te metes al WhatsApp, mandas tu curva a la Secretaría de Salud y ellos te descargan si ya estás vacunado y si tienes tu esquema completo.
Eso quiere decir que hay un control total sobre ti y sobre si estás vacunado. Y bueno, si quieres salir de país, y también es un problema político, ¿no? Porque sabemos que hay vacunas chinas, hay vacunas Exacto. rusas y vacunas Rusia, estadounidenses. Entonces, si tienes la vacuna china y no puede quieres salir. entrar a Estados Unidos, no quieres entrar a Estados y quieres entrar a Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque mejor ponte mi vacuna porque yo confío en mi vacuna. Entonces también Exacto. ahí está el sesgo, ¿no? Que te quedas, aparte de un control, o sea, aparte de un control de QR, que ellos saben si tienes una vacuna y cuál vacuna tienes, ellos dictaminan cuál vacuna es la correcta, siendo que, bueno, en tu país la Secretaría de Salud te dice, ponte la que sea porque es la que te va a salvar. Sí, me pongo la que sea o la primera que encuentre, pero Exacto. si quiero entrar a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, y me vacuné con la Moderna o con la CanSino o con la Sputnik, me dicen, ¿sabe qué? Usted no puede entrar porque no tiene la vacuna de los laboratorios de Estados Unidos. Entonces ahí te quedas, bueno, ya me controlaron hasta el ingreso a otro país. ¿Por qué? Por no tener su vacuna. Y aparte también esto te hace dudar en que hay un control de tu persona sobre la vacuna. Y esto para los que escuchan es verídico. Usted métase al WhatsApp de la Secretaría de Salud para bajar su registro de vacunación de COVID. Nada más ponga su CURP y le sale un código QR de qué vacuna tiene, en qué mes se la puso y bueno, hasta el fecha y lote y te quedas. Como que ahí sí te hace dudar y dices, bueno, o sea, control ya existe, o sea, el control ya lo tienen. Y ahí te hacen dudar. No digo que las vacunas tengan chip, no digo que las vacunas sean de líquido de rodilla, pero sí creo que hay un control de libre movimiento a otro país. O sea, y también hay un control de, pues, tu vacuna no es válida en este país. O sea, como no es válida, ahí es donde, entonces ahí el control existe. El control está, ya lo tienen. Sí, Claro, exacto. Claro. Y de hecho, eso lo comenté, bueno, alguna vez charlando con el buen bot sobre el tema de la discriminación, porque generas ya ciudadanos de primera y segunda clase. Es decir, tienes tal o cual vacuna, ciudadano de primera clase. Me recuerda mucho al meme de Family Guy, de los tonos de blanco, pasa, tonos de marrón, sospechoso de lo que sea. Ocurre lo mismo con el tema de la vacuna, ok. Tienes una situación, cada país adquiere las vacunas pertinentes para garantizar la salud de su población. Bien, hasta ahí dices, ok, no hay ningún problema, cada país está tomando las medidas pertinentes. Pero entonces, como dices, ¿qué ocurre cuando uno desea viajar, por ejemplo? Ya tienes a modo de cadenero, alguien revisándote si cuentas con una u otra vacuna, ¿cuál sería el problema en que no, es que una fue aprobada, es que otra no fue aprobada, es que esta sí te permite entrar, es que esta no? Entonces, no hablamos, por eso es como bien comentas, ¿no? Ya no hablamos solo de un tema de salud, da la sensación de que está politizado y que hay también, evidentemente, intereses económicos. Entonces, generar esta situación, como decíamos, divide. O sea, el tema aquí es también la división que se fomenta. Ese dicho, el famoso divide y vencerás. Mantienes a la población enfocada, no distraída, sino concentrada, vamos a decirlo así, en otro tema, cuando están ocurriendo cosas alrededor. Esta situación de movilidad, yo llegué a leer en redes sociales. Hay gente que dice, sí, pero ya nos controlan, con tu celular te controlan. Claro, pero vamos a decirlo así, cuando tú adquieres el teléfono celular, cuando usas una aplicación, lo correcto, lo ideal es que uno lee los términos y condiciones del servicio, del programa, del dispositivo que uno está usando. Así que técnicamente, obviamente sabemos que las empresas se guardan información y hay vicios y demás, pero en principio estás consciente de lo que estás haciendo. Jamás te van a discriminar a día de hoy si te subes a un avión y traes un Android y no un iPhone. Puede ser la analogía un poco tonta, pero al final de cuentas ese es el control que muchas veces en los comentarios la gente no entiende. Es decir, ok, el tema con la vacuna es una cuestión de salud. ¿Por qué tendrías que restringir el acceso a un lugar u otro? Si, de acuerdo a los estudios que se han emitido, hay un porcentaje de efectividad donde la persona está protegida o donde se evita o se corta la cadena de contagios, ¿cuál sería el inconveniente? El punto es que tengas por lo menos algo que garantice que las probabilidades de que haya alguna infección o que salga de control
son bajas. Es por eso que a veces uno puede llegar a preguntarse, ¿no? Si lee este tipo de cosas o ve este tipo de información, sí llama la atención. No da la impresión de que sea de todo de salud, sino ensayos de ese control que se pretendería. Cómo manejar el dispositivo, cómo rastrear ese rastreo de, a ver, registra tu visita en el metro, ¿no? Y escanea por aquí, escanea por allá. Sabemos que ya monitoreados estamos al usar un teléfono, ¿no? Pero en temas de salud, cuando precisamente la información médica es confidencial, salvo que haya una situación de emergencia, esta información debe permanecer confidencial. No es, vamos a decirlo así, ético y mucho menos legal ir diciendo, mira, cuento con esta vacuna o no cuento con esta vacuna, porque entonces se fomenta la discriminación y es precisamente un elemento, una acción que vulnera el principio de igualdad, ¿no? Que prácticamente está garantizado o protegido en la mayoría de las constituciones de los países. Entonces, sí, esta situación sí resulta un poco llamativa, un poco curiosa y obviamente se presta a que pues uno se cuestione, se plantee qué es lo que ocurre si hay unos intereses económicos de por medio, son políticos, o directamente solo una simple y mala gestión de una situación que, no sé, se salió de control, o nadie sabía cómo llevar a cabo, que también eso resultaría un poco curioso, ¿no? Tienes una institución o tienes organismos que su chamba es esa y precisamente el momento en el que llega la hora de la verdad para hacer la chamba y no la pueden desempeñar y hay contradicciones y esa, el tema de la polarización también es bastante interesante y eso podemos abordarlo después. Pero sí, ese tema de la discriminación y lo que ocurre con el tema de las vacunas es también bastante llamativo y quien escuche, como comentó aquí nuestro anfitrión, es revisar lo que ocurre con este código QR. Y ahí en ese sentido, no sé si alguno de ustedes dos tenga conocimientos, da un seguimiento. Ok, después la persona se vacunó, pero hay un seguimiento de qué ocurre después. No sé si hay algún efecto, la persona cómo se siente, cómo interactúa en su organismo, no sé, con sus patologías previas o las que ya tiene. Porque eso también creo que es otro punto. Si hay algún estudio, se está revisando eso a nivel médico. no solo a nivel país, sino a nivel mundial, a nivel OMS. ¿Alguien está dando seguimiento a toda esta situación? Por lo que decías, ¿no? Ok, el control. Pero el control, si lo vas a tener, abarca todo. Ok, contrólame qué vacunas tengo, como si fuera un perro, ¿no? Un cachorrito. Pero al mismo tiempo, monitorear mi salud, que como voy, porque me estoy poniendo algo que en principio, pues, más allá de la seguridad, es es un fármaco nuevo. Entonces, las probabilidades de pues, que haya alguna interacción o alguna situación, creo que viene bien para mejorar no solo al medicamento, sino para prevenir futuras situaciones. Claro. También, o sea, todos te decían vacúnate, vacúnate, vacúnate. Me acuerdo mucho de eso. Yo decía, pues es una vacuna, ¿no? Órale, me vacuno. Al menos para los que nos escuchan, pues creo que todos los de aquí estamos vacunados, los que estamos. Creo que el bot sí, creo que también el buen audioso creo que también está vacunado, creo. Pero yo me acuerdo la campaña muy grande, ¿no? En Estados Unidos creo que hay mucha gente que no se quiere vacunar, pero hay que hablar con la verdad. Sí, es una vacuna, pero nunca decían los efectos. Yo a toda la gente que conozco, al menos en el campo donde trabajo, nos teníamos que vacunar, digamos, no a fuerza, pero sí era, como éramos los primeros de la lista casi casi para irte a vacunar. Recuerdo mucho que todos decían así entre voces, no se decía directamente, pero todos así como digamos entre voces se escuchaban, ya, oye, está bien potente la vacuna. Y yo decía, ¿potente por qué? O sea, yo me imaginaba cuando te inyectan como vitaminas, que el líquido es muy espeso, que es una vacuna que te duele, ¿no? Te deja dolor al otro día. Y nadie me decía, ¿no? Me dice, no, tú vete a vacunar, tú vete a vacunar. Y así con todos los que conozco, vete a vacunar. Después que te vacunaban, siempre te mandaban mensaje, ¿cómo estás? Y yo manches, ya sé por qué lo dicen. Porque, bueno, casi todos se ponían muy mal, o sea, un día o 2 días bueno, al menos a mí me pasó y a varios de los conocidos que tengo, se ponían muy, muy mal. O sea,
decían, no, o sea, todo el cuerpo cortado, no pude dormir, el cuerpo muy tenso, dolor de cabeza, inclusive me dio temperatura varios. eh, Dicen, bueno, que son los efectos, pero al menos yo tengo mucha miedo a las vacunas, ¿no? Y me he vacunado pocas veces, pero, o sea, lo de menos fue la inyección, ¿no? O sea, lo que más me causó como pues dolor fue los efectos, y siento que fueron efectos muy fuertes, no solamente en mi persona, sino en varias personas. Ojo, no estoy diciendo que te metieron chips, ojo, no estoy diciendo que me metieron algo, no, pero creo que eso se tenía que haber hablado, ¿no? Ya vas a tener efectos fuertes de la vacuna, hay cuerpos que no lo van a aguantar y no. Entonces, en las noticias, en los medios y todos comunicaban que pues solamente era una, digamos, tu dosis contra COVID y que todo iba a estar bien y con un paracetamol salías adelante a lo mucho, ¿no? Entonces sí hay varios que decían, no, yo 2 días estuve mal, ¿no? O sea, ahora sí, como dicen aquí en Ciudad de México, estuve en calidad de bulto, o sea, no podía realizar actividades, ya que pues sí tenía un dolor muy fuerte en el cuerpo cortado. Y esto es lo que dicen, ¿no? Que te están metiendo, digamos, el virus para que tus anticuerpos, pero hubiera estado bien que también te hubieran dado esa información, cosa que no, tal vez lo hicieron también, me imagino, para que los que les dan miedo las vacunas, pues, fueran, ¿no? Y ya cuando sintieran el guamazo, el batazo, ahora sí, dijeron, ay, güey, ¿no? Porque si no, yo se lo hubiera pensado 2 veces así de, ay, porque varios me han comentado también, ¿no? De la influenza, muchos se acuerdan de la influenza, creo que fue en 2009, igual, este virus, y yo nunca me puse la vacuna de la influenza, no porque no quisiera, sino porque, pues la verdad, digamos que no tengo mucha afinidad con las vacunas, soy un poquito miedoso. Pero no me la había puesto, ¿no? Aparte fue muy pasajera, tal vez no tuvo el impacto tan fuerte como el COVID, que en esta sí dije, no, me vacuno, porque ya veo varios decesos, ¿no? Cerca de mi círculo. Entonces, en 2009, pues no me puse la vacuna, pero ya ven que cada año hacían como la campaña de vacunación de la influenza. Entonces, todos decían, te pones la vacuna de la influenza, solo te sientes poquito mal, y ya, decía que pasaba. Entonces yo me acuerdo mucho de cuando me puse la del COVID, dijo, pues va a ser como la influenza, ¿no? No creo que me sienta mal, solamente te vas a sentir poquito con el cuerpo cortado, pero no. Yo las 2 veces que me puse esa vacuna, y voy a ser sincero, eh, tengo Cancino y Moderna, eh, las dos me dieron un batazo, o sea, que ni en mis peores enfermedades, o sea, cuando me da una gripe violenta, me pone así. O sea, yo no pude ni dormir, o sea, 24 horas. Y yo dije, ¿será mi reacción a mi cuerpo o quiero decirle a otros compañeros, quiero ver cómo les pasó? Y los demás compañeros lo mismo, o sea, me dijeron, no, está muy potente, yo también estuve así. Y algunos me dijeron, no, yo estuve así no un día, 3 días. Y yo, "Oh, no sé en qué cuerpo reaccionaba más o en otros menos, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté a mis papás y me dijeron, no, pues solo cansancio y dolor corporal, pero tomando pastillas. Yo no quiso tomar pastillas. Yo dije en la primera, no, no voy a tomar pastillas, ¿no? Pues es una vacuna, ¿no? Si me duele el cuerpo poquito, pues ya me hago un tecito, algo natural, pero no, ya no me pegó muy fuerte y en la segunda dosis dije, no, o sea, ya ni el paracetamol me hacía. Entonces, yo creo que ahí sí no comunicaron bien esto de la vacuna y no sé si a ustedes les pasó. Pues bueno, yo no tuve problema. O sea, si lo vemos de esa perspectiva, pero lo que sí es como dices, claramente, un derecho indispensable que no se reconoce del todo allí en México por X por Y, es el consentimiento informado. Si por ejemplo te van a un componente físico-químico médico para fines de, no sé, para curar una enfermedad, necesita previo a introducirse en el organismo, informarse a la persona que va a ser la que va a recibir ese químico o ese fármaco, pues qué es lo que contiene, los efectos secundarios y todo, ¿no? Pero bueno, como sabemos aquí, no, bueno, no solo fue en México, sino fue en el mundo, pues se informaba o no se informaba o se incluso se limitaba la información. Por ejemplo, en el caso de México, pues
pues ni siquiera había un indicador de decir si alguna persona podía o no recibir algún, alguna de las marcas de estas famosas vacunas, ya sea Moderna, ya sea Sputnik, ya sea esto, ¿no? CanSino, Pfizer. No, simplemente era como que a la buena de Dios decir, bueno, pues ahora sí que la que te toque es la que te imponen. No, no tenías la libertad de elección. Y por ejemplo, si en México estaba sesgada o prácticamente censurada la información de cuáles eran los efectos secundarios más que los que te decían los medios, páginas como en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos te decía de las vacunas que ellos contemplaban, los efectos secundarios. Por ejemplo, se hablaba de, no me acuerdo, creo que era la vacuna Moderna, que hablaba que podía causar Trombosis. este, Trombosis. ajá, trombosis. Otra, no me acuerdo cuál era, la Janssen o la Pfizer, no sé cuál era específicamente, que podía causarte incluso como efecto secundario, un infarto a miocardio o lo que se llama miocarditis. Entonces, supongo, pienso yo, que fue algo de información que callaron o que no divulgaron tan ampliamente para no espantar a la sociedad, porque si le comentas algo de esto a alguien, la va a pensar 3 o 5 veces para hacerlo. Y ahora sí que, por ejemplo, ahí en los centros de salud, en los centros de vacunación, incluso sacaban las famosas botargas y les daba, ay, y bueno, y si te vas a vacunar, las empresas te daban un incentivo para poder ir al cine, un 2x1, te la ponían bonito, porque vamos a ser francos. El Estado, en general y hablando en el caso mexicano, cuando se trata de obras públicas que tenga que dar a la gente, pues no los hace bien, o si hay un derecho que hay que darle a la persona, pues se hacen tontos y de la vista gorda para dártelos y te la hacen complicada. Pero cuando es algo que puede implicar politizar en favor de algún gobierno, de algún político en turno, etcétera, etcétera, ah, no, toma, aquí está, te doy todos los beneficios, pásale usted, te trato bonito, porque así realmente es la sociedad y la política en México. Entonces, yo pienso que sí fue algo muy desafortunado que no se dijera qué implicaciones hay, porque es un derecho fundamental el consentimiento informado, ¿no? Y sobre todo por el tema de las implicaciones. Pienso yo que tampoco hay un seguimiento, un seguimiento más allá del estadístico de cuántas personas se inocularon y todo eso. Porque a menos que la persona sienta un malestar, tiempo después va al médico y a lo mejor se hace una estadística. Pero la realidad es que seguimiento no hubo, entonces pues va a haber una incertidumbre de saber si hubo un efecto secundario o no lo hubo a mediano, corto o largo plazo. Simplemente a lo mejor sabremos por algún vecino, por algún pariente que tuvo esto y esto, y determinar si clínicamente el médico indica que fue por la vacuna o porque fue por una reinfección del COVID o X. Y ese es como que mi punto de vista. Sí, también, bueno, ya nos pasamos un poquito más al COVID, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con todo este orden mundial que mencionaba el buen audioso? Y tienen que ver también las vacunas con el orden mundial. ¿Por qué? Porque pues, los países más poderosos son los que tienen el dominio de las vacunas, o digamos, el poder de las vacunas y la patente y la distribución de las vacunas también. Y, y bueno, esto es lo que ha sucedido, digamos, de manera global con las vacunas que veníamos hablando, más que nada de cómo también ciertos países te van restringiendo, ¿no? La entrada si es que no tienes la vacuna o tu esquema de vacunación, inclusive también algún derecho, ¿no? Aunque tengas cualquier vacuna o la vacuna de que el país dice, sí, con esta puedes entrar, también te piden lo que es, digamos, tu certificado de 24 horas si no has tenido COVID, ¿no? Porque pues sabemos que aunque tengas la vacuna, puedes volverte a contagiar de COVID. Y bueno, si vas a tomar un vuelo internacional, inclusive dicen en unos nacionales, te piden ¿cómo se llama? Tu constancia de que no tienes COVID. O sea, tienes que ir a un laboratorio y ahí sabemos. Y cuántas empresas, digamos que la industria farmacéutica
pues se ha vuelto multimillonaria con todas estas pruebas, ¿no? Porque, pues, digamos, no son tan baratas. E inclusive en los trabajos te las piden, ¿no? Y a veces, aunque el trabajo también te digan, pues yo como tu patrón, pues te voy a pagar tu prueba. Ya no hacen eso los trabajos, desde tú págate tu prueba y si no tienes COVID, pues puedes venir a laborar, si no, pues trabajas desde tu casa. O mi buen audioso, ¿qué opinas sobre todo esto de las vacunas, el orden mundial y cómo las están distribuyendo? Y si esto tiene que ver también con el conflicto que estamos viviendo de Ucrania y Rusia. Pues el primer punto que planteas, como ya comenté, cualquier tema, salud, educación, politizado, evidentemente va a arrojar unos beneficios económicos, también a nivel de poder, de control incluso en la población. En ese sentido, creo que la situación, como comenté, llevó a que tal vez se tomaran algunas decisiones malas. Otras, como comenté el buen bot, el consentimiento informado es muy importante. Al final del día, bueno, sí, los médicos son los que dominan el tema de la salud. Evidentemente no los vuelve infalibles, ¿no? Eh, al final del día son también. Y la ciencia en constante crecimiento. De ahí que, bueno, en este caso, cuando hay de por medio días, bueno, no podemos aplicarle echando a perder, se aprende, pero sí es importante que exista un debate, que exista escuchar diferentes posturas. ¿Para qué? Porque la salud de las personas es la que está de por medio. En ese sentido, sí puede parecer un poco desacertado el tema de que restrinjan ciertos países o restringieran. Actualmente las medidas no están ya tan fuertes como en su momento, o sea, como al principio, ¿no? De hecho, hay países como Austria, por ejemplo, que hace un mes aprobaron una ley donde las personas mayores de 18 años tenían que estar vacunadas. De lo contrario, se volverían acreedoras a una multa muy elevada. Y hace unos días esta ley fue derogada, en menos de un mes fue derogada, porque se consideró que ya no era necesaria. Resulta un poco llamativo ese tema, porque, bueno, si hubieran pasado 6 meses, dices, ok, ya se controló, pero un mes. El tema de muchos eventos deportivos durante la pandemia. Se confinó a muchas personas, se cerraron negocios, sin embargo, eventos deportivos continuaron. ¿Y por qué? Porque se mueve mucho dinero. Entonces, ahí es donde creo que hay una línea muy delgadita entre los intereses realmente de una población y los intereses económicos de un pequeño de esa población. Entonces, creo que por ahí está el tema de la pandemia se manejó mal y como hemos dicho, ¿no? Bueno, este tipo de situaciones se pueden usar para otro tipo, desencadenar otro tipo de situaciones. Relacionado directamente con lo de Ucrania, es difícil saberlo. Como dije, ¿no? Lo que se dice en redes, de acuerdo a quién se lea, es que sí, evidentemente este conflicto de Ucrania es para estimular esta crisis que se pretende que ya tiene que detonar, ¿no? Otras personas dicen que es una cortina de humo por la situación que está habiendo con el tema de las vacunas, ¿no? El mal manejo que se hizo de la pandemia. Y bueno, sabemos que cuando se pretende distraer la atención de algo, se hacen estas cortinas de humo, ¿no? Eh, a día de hoy, como empezamos esta charla, todo depende del cristal con que se mire. Es decir, si uno sigue una fuente, evidentemente es posible que uno pudiera pensar que esto está todo relacionado, está todo interconectado y uno sea tachado de conspiranoico. Si otro sigue otra fuente de información, tal vez va a darse cuenta que sí, son pequeñas piezas de un rompecabezas que sí, pareciera que tal vez de manera forzada encajan, pero encajan. Sí, 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 sí embonan, ¿no? Entonces, la situación actual se debe analizar desde, creo, varias perspectivas, ¿no? Una, esa, donde la situación fue desafortunada y
ocurrió otra que también va a desencadenar o posiblemente provoque no solo un conflicto armado. Las medidas COVID, por ejemplo, no sé ustedes, yo casi ya no he visto mucho ese bombardeo que bien se mencionó, ¿no? Los medios, cómo estaban constantemente hablando del tema. Y actualmente lo que se está difundiendo mucho es el tema Rusia contra Ucrania. El COVID pasó a un segundo término cuando a día de hoy, no sé ustedes, y podría equivocarme, si me equivoco, corríjanme, no se ha declarado fin de la pandemia. Solo se ha contemplado que la pandemia se consideraría endémica, pero aún no hay datos, no hay como tal algo de eso. Entonces a mí, por ejemplo, eso me resulta muy llamativo, ¿no? Porque eh, se están retomando ciertas actividades general y ya no está esa sensación de terror o de alarma que estábamos constantemente. Hace unos meses teníamos el surgimiento de Omicron, se habían hablado de otras variantes de Omicron más contagiosas, incluso se creía que venía otra ola más fuerte. Afortunadamente, bueno, no pasó a mayores, pero sí, las situaciones cualquiera, manejadas mediante una perspectiva política, implica eso, incluso la excusa de medidas arbitrarias. Tenemos el caso algo más, comillas, cercano, Canadá, el tema de los camiones, el tema de todo este movimiento que se... No sé ustedes, pero yo a día de hoy no he vuelto a ver otro titular pues sí generó un impacto muy fuerte en la sociedad canadiense y no solo nada en otros países, porque estos desfiles de camiones, estas caravanas, ocurrieron en países como Europa, Francia, Italia, me parece que Alemania también, España se sumó, porque eran países cuyas medidas estaban rayando ya quizá un poco en lo autoritario. Más allá de la parte que la idea o la finalidad para proteger a la población, cada medida debe obedecer a un reglamento, a una serie de pasos para poder implementarse. Y de acuerdo a gente o a personas de estos países, esas medidas o esas situaciones no se dieron, solo se implementaron las medidas. Entonces, el tema, como ocurrió en Canadá, fue algo parecido, lo que comentabas con las vacunas, ¿no? Bueno, que estás vacunado, no estás vacunado, entonces no puedes trabajar. Pero entonces, si dejas a la persona incapacitada para trabajar y le incentivas, entre comillas, a que se vacune, ya es una cuestión más de coerción y a día de hoy la coerción es ilegal por donde lo veas, ¿no? Por eso comento que la situación estuvo en algunos puntos mal llevada, se ha politizado evidentemente. Es posible que también existan conflictos de intereses. La que preside la Unión Europea es pareja de un elemento muy potente en Pfizer, si no me equivoco, en una farmacéutica. Te confirmo, déjame chico, te confirmo de qué farmacéutica es, pero ahí podemos hablar de conflictos de intereses. La que preside la Unión Europea está muy interesada en vacunar al 100% de los europeos. Entonces, más allá de salud, sí sería interesante analizar, ok, bueno, primero la evidencia médica que indique que es necesario el 100%. Y dos, que no haya un conflicto de intereses. Y son pequeños elementos, pequeños detalles que, como decíamos, no tanto en esa parte, no tanto conspiranoia, pero si actualmente se tiene muy señalado este tema de la conspiración, ¿no? E incluso se hace mofa o se satiriza y se sataniza, no sanitiza, se sataniza también. Eh, Precisamente esta falta de transparencia, que es lo que comentaba también el buen bot con el tema del consentimiento informado, precisamente fomenta estas teorías o estas hipótesis, ¿no? Si hubiera una mayor transparencia, decir, mira, esto es así, esto, lo que tú también comentaste con el tema de los efectos. Quizá la transparencia eso beneficia mucho, pero si uno busca en Google, los contratos de las vacunas también están bloqueados en prácticamente todos los países. Entonces, como ¿no? Este refrán de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ese es el tema. Como sociedad, al final del día, pues eso, ¿no? Nos toca a nosotros leer, informarnos y eso es fundamental, siempre tener la mente abierta. Puede llegar alguien con la teoría o la postura, la opinión, la hipótesis, lo que sea, lo que pueda parecernos lo más descabellado, ¿no? Pero no cerrarnos. En todo caso, investigar, ver qué hay, formar un propio criterio y entonces
eso, poder debatir también en orden, ¿no? Como estamos haciendo ahora, comentando, ok, yo leí esto, tú leíste esto. Al final del día también nadie tiene la verdad absoluta y puede cambiar. Entonces, eh, este de Ucrania, Rusia, se debe ver desde una postura lo más neutra que se pueda, siempre tratando de tener los elementos necesarios para por lo menos tener un criterio, que seamos conscientes que puede cambiar, porque así es esto, ¿no? Hoy sale una información, mañana sale otra. Lo mismo que con la pandemia, ¿no? Se saben cosas que al Claro. principio no se sabían, en el sentido de que cómo se comportaba el virus, ¿no? Yo recuerdo que al principio se desinfectaba todo y yo recuerdo que habían distribuido una tabla en Europa y llegó aquí sobre cuánto tiempo vivía el virus en el plástico, cuánto vivía en la madera, Sí, vivía en ciertas condiciones. Entonces, eso llegó, bueno, yo por lo menos sí hacía una limpieza así metódica, ¿no? La ropa que de fuera se lava y se desinfecta de tal manera. Entonces, a día de hoy, uno lo ve incluso en su día a día. Aquí no importa en qué país, de qué país sea la persona o las personas que escuchen esto, uno puede ver la normalidad en la que se comporta la gente. Es decir, hay un contraste muy curioso entre las personas que usan mascarilla y que incluso van con guantes, careta, y las personas que ya no tienen nada aquí en México. Resulta muy curioso con una mascarilla, con una careta. Y por otro lado, el puesto de tacos con mascarilla y careta, pero bajados, comiendo con manos, sin la distancia. El metro es algo también muy curioso aquí y en los países que lo tienen. Sana distancia, pero en el metro es imposible. Vamos como sardinas en hora pico. Eh, a veces la ventilación falla. El servicio es bueno, pero en ciertos momentos, con lluvia o cuando hay alguna eventualidad ajena, o sea, de fuerza mayor, pues el servicio se detiene, ¿no? Se ralentiza y por ende los vagones van llenos y también las estaciones, ¿no? Ahí es muy complicado mantener una distancia. Sin embargo, parte de la campaña era mantener primero, si no me equivoco, 1 metro, luego 1,5 y luego, o eran 2 metros, no, pero empezó siendo 2 metros, luego 1,5 y luego 1 metro, ¿no? Pero a veces es difícil. Entonces, toda esta situación, pues obviamente fomenta, porque a final de cuentas también la imaginación es muy poderosa. Si uno toma un elemento y hay una incongruencia y después compara con otras cosas, es normal que surjan este tipo de posturas, ¿no? Que para otras personas pueden ser muy radicales, pero que han existido a lo largo de la historia. Y sí, hay unas que son muy radicales, otras bastante, podría decir, fumadas, y otras, como las películas, ¿no? Basadas en hechos reales. Entonces, sí, ya no extiendo más esto, pero sí creo que lo importante que nos escuchen es que siempre tener la mente abierta, tratar de informarse por medios oficiales, pero nunca tomarlos como la verdad absoluta. Siempre tener dar el beneficio de la duda, o lo que se conoce como duda razonable. Asumir que tal vez ese medio podría equivocarse, que tal vez esa situación podría cambiar, y en base a eso generar un criterio. Y lo principal, no ver como enemigos a las personas que piensan diferente. Creo que lo que nos hace cool como sociedad es esa diferencia. El uniformar el pensamiento creo que es lo más nocivo para una sociedad. sí. Y muy importante también lo que dices, y esto es para los podescuchas, ¿no? Hay que saber qué medio nos está informando. Y bueno, esto me acuerdo mucho de algo que dijo Putin, el presidente de Rusia, lo dijo hace varios años, que le dijo a un niño, ¿no? Que quien va a dominar el mundo va a ser el que tenga el dominio de la tecnología. ¿Por qué? O sea, en el futuro. ¿Por qué? Por la información, la tecnología, las redes sociales, el que tenga todo ese control va a dominar el mundo porque va a dominar las mentes y nosotros lo podemos ver, ¿no? Lo que mencionaba el buen audioso de que hay que tener una postura, ¿no? O sea, si yo entro a Facebook, pues sé que es un medio estadounidense, va a defender los intereses estadounidenses igual que Twitter o Instagram, ¿no? Si yo escucho noticias de CNN digamos, estos medios, pues tienen una postura y van a defender pues las posturas que diga Estados Unidos. Al contrario, si yo escucho Sputnik o RT, como mencionaba Bot, que son medios rusos de comunicación, pues van a defender los intereses de Rusia, ¿no? Y aquí también lo podemos ver mucho, todo esto, por ejemplo, en cuestión de tecnología. Hay ciertas marcas, si ustedes van a otros países, no sé, y más en Oriente, pues no se ocupa Google. Entonces ellos tienen sus otras plataformas para redes sociales y todo. Y aquí lo podemos ver, China, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, hay una marca muy famosa que se llamaba Huawei, que hasta le quitaron los servicios de Google aquí en América. Tal vez en Medio Oriente ese no tiene ningún impacto,
Pero aquí lo digo, ¿no? ¿El futuro cuál es? ¿Cómo se va a dominar el futuro, la mente del futuro, teniendo el control de la tecnología, o sea, de todas las redes sociales? Así se va a tener el control mundial. Entonces es muy importante ver quién te está controlando y cómo te está controlando, ¿no? Y eso no es teoría de conspiración, eso es una verdad. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan a las nuevas mentes, a los nuevos individuos, a las nuevas juventudes, creen muchas cosas que ven en las redes. ¿Por qué? Porque lo dice la ciencia, ¿no? No sé, yo creo que han escuchado esa frase. La ciencia dice, y tú ves el medio y dices, tú, esto no es mentira, solo porque me dice la ciencia y ponen una buena imagen en la red social y te ponen ahí un genoma humano, te ponen unas moléculas en imagen, te ponen ciertas cosas y tal estudio. Entonces tú lo crees. Entonces, tal vez esa fuente dice, pero lo tienes como comparar con otra fuente y tienes que verlo con otra fuente. No lo digo solamente en la ciencia, también en posturas ideológicas, ¿no? Como que como la guerra que está sucediendo, ¿no? Si tú ves cierta fuente, por ejemplo, CNN, ya te ponen a Putin como un dictador, te ponen al ejército ruso, te ponen que están ocupando ciertas cosas, que quieren tener el control de otros países, pero si tú ves el otro enfoque, pues te van a encontrar el otro lado de la guerra, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que estoy a favor y en contra de un país, sino estoy diciendo que cada visión es subjetiva y apela a su realidad que está viviendo, pero esa realidad te la quieren contar como verdad. Entonces ahí es donde tienes que saber mediar, ¿no? Tienes que saber mediar y tú sacar tu opinión. Entonces sería todo de mi parte. No sé, Bot, si quieres dejar algo ya para ir terminando. Pues sí, pues así agradeciendo a nuestra audiencia, agradeciendo aquí a Audioso, a Gallo, realmente una plática muy nutrida, ¿no? Como decirlo así, muy interesante, la verdad. Y bueno, para nuestra audiencia, bueno, tomar en cuenta con todo lo que se ha hablado y con lo que Buen Gallo acaba de decir, de poder confrontar las fuentes de información para que no se imponga la verdad única y el hecho de saber, desentrañar, escudriñar para conocer la realidad de las cosas, porque la realidad es que los medios eh, responden a intereses también y obviamente cuentan la verdad a medias. Entonces, de todo esto, pues, claro es que no hay ninguna guerra es justificable, aunque sean los propósitos o los antecedentes legítimos. Jamás una guerra va a ser, o un conflicto bélico va a estar justificado, porque a final de cuentas es pérdidas humanas. Quien pierde, a final de cuentas, somos nosotros como sociedad, como seres humanos, ¿no? Y dos puntos para cerrar, ¿no? Primero, el hecho de que cuestionemos lo que está en nuestro entorno, ¿no? Hay veces que por circunstancias de nuestras vidas, de que pues, el ajetreo, el trabajo y todo, pues bueno, recurrimos a cierta información que considero que es la fidedigna y punto. Pero la realidad es poder el cuestionar, ¿no? Y el cuestionar implica ver todas las aristas de una situación para que uno pueda tener la mayor conclusión y también vislumbrar la realidad de las cosas, ¿no? Sobre todo en un entorno en donde existe la desinformación y no se cuenta cómo son las cosas. Y segundo, con lo que ha pasado últimamente con el de conflicto de Ucrania y Rusia, y que también de algún modo es un reflejo de todas las sociedades a través de la historia, es el hecho de que como sociedad, en vez de estigmatizar o discriminar, podamos unirnos. Siempre hay motivos que surgen para que nosotros como humanidad nos confrontemos los unos a los otros en vez de unirnos. El caso más reciente que está pasando es el tema de que la sociedad está discriminando o estigmatizando a la gente eslava, en este caso los rusos, por ser ruso, cuando incluso los rusos a lo mejor ni siquiera están de acuerdo con el conflicto bélico, o incluso pues no tienen, así no toman un partido como tal, ¿no? Y dicen, no, pues es que es malo que intervengan y todo. Entonces, para no tener que absorber lo que nos dicen y lo que nos venden los medios, es decir, no, pues que como es ruso, pues ya no le hablo, ya no voy a los cursos de ruso, ya no voy a ver el lago de los cisnes y todas esas cosas.
pues sí sería más bien tener un criterio y entender el por qué son las cosas, qué es lo que pretenden, y no porque una persona sea de cierta nacionalidad o de ciertas características tenga que justificarse el excluirla, ¿no? Entonces, y eso va también para cuando en su momento hubo el tema, ¿no? Un tema más reciente, los conflictos de Israel con Palestina, ¿no? Por ejemplo, cuando fue, pues me ocurre, ¿no? El conflicto, el bombazo que hubo en Francia, pongan en Facebook la bandera de Francia. Cuando está el tema de Ucrania, pongan en Facebook la bandera de Ucrania. Pero se preguntaron alguna vez, cuando fue el bombardeo de Israel a los territorios de Palestina, ¿pusieron una bandera de Palestina? ¿O quién Cuando les fue dijo que el, pusiera? Ajá. cuando fue el temblor en Haití, ¿quién pone ¿Quién la pone la bandera de de Haití? Haití? Exactamente. Ajá. Entonces, pues vamos a unificarlos. Esa es la propuesta y porque nosotros, más allá de estados y países, nuestra única bandera tendría que ser la humanidad. Y ahora sí que agradeciendo a nuestros ponentes. Mi buen audioso, para ir Pues, cerrando. solo para cerrar y apoyando y reforzando un poco la postura de lo que plantea el buen bot, y reiterando eso, aquí lo importante es, eh, vivimos en una sociedad, y esto va a sonar mucho como el meme del Joker, ¿no? Vivimos en una sociedad, pero es un hecho que estamos actualmente, en general, ¿no? Pero actualmente, bueno, presenciando acontecimientos históricos. El punto aquí en esto y en cualquier tema, sea en este caso como una postura a nivel de el conflicto Rusia-Ucrania, con el tema de la pandemia, con el izquierda-derecha, todos esos temas que generan división, creo que aquí lo importante es, o que hay que tener siempre presente, como he dicho a lo largo de esta charla, ¿cierta? Y no temer a quien piensa diferente, no verlo como enemigo, porque creo que parte de todo esto es esa división que se genera, es temer ver como enemigo a quien piensa diferente. Y creo que lo peligroso es precisamente que la persona no piense. Es más peligroso no a alguien que realmente en menor medida tiene bien fundamentada una postura. Se puede debatir, se pueden encontrar puntos en común y como un embudo, ¿no? Partir de dos extremos separados e irlos reduciendo, ¿no? Eh, lo que sí debe preocupar es eso, ¿no? Una sociedad dividida y como comentó, no discriminar, no solo por la forma de pensar, nacionalidad. Y en este caso se está viendo mucho con el conflicto de Ucrania, se ve en el conflicto de Israel-Palestina la discriminación que hay. Se ve incluso en la forma en cómo nos hacen ver ciertos conflictos, ¿no? Este es bueno, este es malo, y lo vemos incluso en las mismas películas, que forma parte de esos prejuicios que en algunos casos se intentan tener sobre, no por nada, el cine de Hollywood. Siempre los malos son los chinos, los japoneses, los rusos, a veces los mexicanos. Siempre ellos son los buenos, los que salvan el mundo. Eh, Tratar de ir un poquito en contra de eso. Cuando haya un informador, porque también esa es otra, ¿no? Los medios a veces olvidan que su rol es precisamente ese, no tomar postura, y muchas veces en las notas o cuando aparecen en televisión, dejan entrever su opinión. Si hay una inclinación en cuanto a su postura y obviamente influyen en la sociedad, ¿no? Entonces, eso a nivel medios y a nivel político también. Si un político X, si un grupo, quien sea, es que no solo a nivel político, sino a nivel religioso, la premisa es mirar con diferentes ojos a alguien que está fuera de esa ideología, de esa filosofía, y hacer lo contrario. Entender que no somos enemigos. Al final del día, nosotros estamos en medio de cualquier conflicto, de cualquier situación. Y como bien dijo el buen bot, la bandera que debemos eh, tener presente es esa, ¿no? La humanidad, ver los puntos en común que tenemos y también entender que es inevitable tener diferencias, pero que estas diferencias nos nutren y sabemos sacarles provecho. Se puede mejorar más una sociedad entendiendo que somos diferentes a pretender uniformarla y que todo sea unificado, ¿no?
sentido el pensamiento o la perspectiva. Entonces, esa sería mi aportación para finalizar. Siempre tener la mente abierta, cuestionar y no temer a quien sepa y cualquier pregunta es válida, ¿no? Así que agradecer el espacio y que me hayan invitado y sobre todo, bueno, aquí el tiempo destinado para mi intervención y que ha sido una conversación muy agradable, con puntos muy interesantes y espero más adelante también participar. Muy bien, mi buen audioso. Pues muchas gracias por estar. Qué buenas aportaciones nos has dejado. Y pues igual a todos, muchas gracias si llegaron hasta este punto de esta conversación. Les damos las gracias a los que nos han escuchado. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar aquí en YouTube, que es también donde nos escuchan, y en varias redes. Aquí aparecen en el recuadro. Les agradecemos y denos like y comenten aquí abajo qué es lo que opinan sobre esta emisión. Cuídense mucho y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Hasta luego.